Bienvenidos de nuevo. Es un gusto saber que se preocupan por su futuro. Pues en esta ocasión hablaremos sobre la pensión de cesantía y vejez bajo Ley 73. Pues este video se llama ¿Cómo obtener una pensión de 64,212.40 pesos mensuales? Saber si es posible, para quién aplica y qué puedo hacer para obtenerla. Bueno, comenzaré explicando si es posible una pensión topada. Bueno, sí es posible, solo que bajo ciertos criterios, ¿sí? Comenzaré explicando qué es el salario tope. Bueno, ¿recuerdan ustedes el salario mínimo? Bueno, este salario mínimo se tomaba en cuenta para calcular la pensión e incluso el salario topado antes del 2016, ¿sí? Después del 2016 entra en vigor lo que es el UMA, ¿sí? Recuerden que estos factores cambian cada año. De hecho, el salario mínimo pues cambia cada mes de enero y el UMA cambia cada mes de febrero. Esto quiere decir que cada año el tope de pensión cambia, ¿sí? No es lo mismo el tope del 2018 que el tope del 2019 y el tope del 2020 va a ser distinto. Bueno, aquí les estoy agregando el factor del salario mínimo y el UMA. Aquí lo pueden ver. El salario mínimo este año, este 2019, está en 102.68 pesos, ¿verdad? Ese es el salario mínimo. El UMA tiene un valor de 84.49 pesos. Vamos a sacar el salario diario topado. ¿Cómo se hace? Bueno, pues el salario diario topado es 25 veces el UMA de este año. Así es de que multiplicamos 84.49 por 25. Nos da 2,112.25. Este es el salario tope diario, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que una persona que esté dada de alta en el IMSS con un salario diario tope gana 2,112.25 pesos diarios, ¿sí? Entonces, si queremos saber el salario mensual topado, pues vamos a multiplicar estos 2,112.25 por 30.4 y nos da 64,212.40. Este es el salario mensual topado. Quiere decir que un trabajador que está topado, ¿sí?, gana mensualmente 64,212.40, ¿sí? Digo, claro, aparte pues le van a aplicar ahí el ISR, ¿verdad? Pero bueno, este es el salario con el que él está registrado, el que percibe. Aquí es muy importante mencionarles que un trabajador de una empresa puede ganar 100,000 pesos mensuales, ¿sí? Pero ante el IMSS siempre va a existir este tope. Por ejemplo, si este trabajador ganara 100,000 pesos mensuales, pues ante el IMSS él va a estar registrado con un salario mensual de 64,212.40. Bueno, esto también aplica para las pensiones, ¿sí? Cuando nosotros nos pensionamos podemos tener unas semanas muy altas y un salario muy alto, pero el tope que podemos recibir de pensión mensual este año 2019 es de 64,212.40, ¿sí? Muy bien. Bueno, entonces, ¿para quién aplica esta pensión? Bueno, es importante, ¿sí?, saber que las semanas que nosotros cotizamos bajo Ley 73 son muy, muy importantes, ya que determinan el porcentaje que usted va a recibir de su salario promedio diario, ¿sí? Si usted tiene un número excelente de semanas, arriba de 2,000 semanas, usted va a recibir arriba del 90% de su salario promedio diario, ¿sí? Entonces, si ese salario promedio diario también es muy bueno, más de 2,000 pesos, pues su pensión va a ser excelente y va a ser una pensión topada o muy cercana al tope, ¿sí? Aquí yo les puse un ejemplo del cálculo de un trabajador, ¿sí?, que tiene una pensión topada. Enseguida les voy a comentar cuál es la situación.
Bueno, este cálculo de pensiones de este año, 2019, recuerden que cada año va a cambiar el monto del tope, ¿sí? Pero bueno, este año el trabajador se pensionó con un total de semanas de 2.280 semanas, ¿sí? Esas semanas son muy buenas. De hecho, a él le toca el 96.30% de su salario promedio, gracias a esas 2.280 semanas, ¿sí? Bueno, pues este trabajador estuvo topado los últimos 5 años, ¿sí? Los últimos 5 años estuvo topado. Por lo tanto, su salario promedio diario es de 1918.62, ¿sí? Este es su salario promedio diario. Eso quiere decir que a él le toca el 96.30% de ese salario promedio diario. Como ven, sus semanas son excelentes, su salario es muy bueno, así que a él le tocan 1.847 pesos diarios de pensión. Lo que hicimos fue a ese salario promedio diario de 1918, pues sacar el equivalente del 96.30%, ¿sí? Bueno, pues esos 1.847 pesos diarios que le tocan de pensión lo elevamos al mes, porque las pensiones son mensuales, y nos da 56.167 pesos. Eso sería la pensión mensual. Aquí recuerden que se agrega el factor de actualización del 1.11. Por eso la pensión crece a 62.346.46 pesos, ¿sí? Solo que este trabajador tiene 62 años, 6 meses. Entonces le toca no el 100%, sino el 90% de esos 62.346 pesos. Así que su pensión mensual, ya con la penalización, queda en 56.111.82, ¿sí? Bueno, esta es su pensión, ¿sí? Aquí vamos a agregar las asignaciones familiares. En este caso, el trabajador cuenta con la carga familiar de esposa, así que se le va a dar un 15% más de su monto de pensión, que son 8.416.77. Por eso su pensión queda en 64.528.59, ¿sí? ¿Esta pensión está libre de impuestos? No. Eh, ¿Arriba de cuánto nosotros pagamos impuestos? Bueno, si nosotros percibimos este año, 2019, una pensión mayor a 38.527, ya pagamos impuestos. Yo siempre les comento que no se preocupen, no es un impuesto como el de nómina, que nos vienen quitando de ahí 30%, etcétera. No, este es un cálculo distinto, ¿sí? Muy bien. Bueno, entonces esta sería una pensión topada y esta fue una forma de calcularla. Es para un trabajador de 62 años y medio con 2.280 semanas y 1.918.62 de salario promedio. Muy bien. Muchos trabajadores tienen dudas, ¿verdad? De cómo llegar a pensiones altas. Muchos tienen creencias equivocadas. Muchos piensan que solamente aportando los últimos 5 años con el tope van a obtener una pensión topada. Y no es así, ¿sí? Si usted aporta los últimos 5 años con el tope, pues se va a pensionar con un salario promedio diario topado. El salario, ¿sí? No el cálculo. ¿Por qué el cálculo no? Porque supongamos que usted trae unas semanas muy reducidas, pues le va a tocar un porcentaje bajo, ¿sí? De su salario promedio alto o topado, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante tener un buen número de semanas, ¿sí? Ahora, ¿qué puedo hacer para obtener una pensión alta? Bueno, para obtener una pensión topada, tenemos que tener un buen número de semanas. Si no tenemos un buen número de semanas, es muy difícil llegar a un número alto. Tendríamos que seguir cotizando, ¿sí? Sin embargo, puedes obtener una buena pensión, quizá no el tope, pero una buena pensión. Para eso hay que asesorarse. Bueno,
Si usted tiene un buen número de semanas y su salario promedio es bajo, ahí usted tiene muchas posibilidades de mejorar su pensión. ¿Cómo? Pues con las aportaciones voluntarias. Cuando usted aporta de manera voluntaria, lo que es modalidad 40 o ramo 40 o aportaciones voluntarias en el régimen obligatorio, como quiera que lo conozca, pues usted está mejorando su salario promedio, ¿sí? ¿Cuánto tiempo hay que aportar? Pues el necesario para que usted llegue al número que quiere. Hay trabajadores que aportan 6 meses y llegan al número que ellos necesitan. Hay trabajadores que para llegar al número que ellos quieren, pues tienen que aportar los 5 años. Pero no todos somos el mismo perfil. Por eso es importante que cada uno tengamos nuestro cálculo de acuerdo a nuestro número de semanas, a nuestro salario o proyección al tiempo que nosotros estamos dispuestos a esperar para pensionarnos o a realizar aportaciones o a tener un diferente salario registrado. Hay trabajadores que piensan que forzosamente tienen que darse de alta con el tope y no es así. Usted puede darse de alta con menos cantidad de UMA, quizá 20, quizá 10, quizá 15. Aquí todo depende del número al que usted quiere llegar y el tiempo que tiene para hacerlo, ¿sí? Por eso es importante tener tu cálculo detallado, ¿sí? Bueno, entonces, estas son algunas de las cosas que puedes hacer para obtener tu pensión, para mejorarla. Nosotros quedamos a tus órdenes. Si te interesa que realicemos tu cálculo personal, quedamos a tus órdenes en los siguientes números. Un gusto saludarte y nos escuchamos en la próxima. Saludos.